Outlander, la aclamada serie de novelas de Diana Gabaldon, está repleta de personajes con historias complejas fascinantes. Uno de los más destacados es James Alexander Malcolm Mackenzie Fraser, conocido como Jamie Fraser. Para muchos, Jamie es el epítome del héroe romántico, un guerrero escocés fuerte, carismático y apasionado. Sin embargo, la historia de Jamie es mucho más profunda y trágica de lo que podríamos pensar. En este video, te llevaré a través de su vida antes de conocer a Claire, explorando en detalle los eventos y experiencias que lo convirtieron en el hombre que llegaría a ser. Jamie Fraser nació en la finca Broch Tuareg, mejor conocida como Lallybroch, en las tierras altas de Escocia. Sus padres, Brian Fraser y Ellen Mackenzie, pertenecían a familias importantes en los clanes Fraser y Mackenzie, lo que le dio a Jamie un linaje noble. Jamie era el tercer hijo del matrimonio, tenía una hermana mayor, Jenny, y un hermano llamado Willie, quien murió cuando Jamie era apenas un niño, víctima de una viruela devastadora que marcó a la familia de manera profunda, dejando a Jamie como único heredero de sus tierras. Desde muy pequeño, Jamie creció rodeado de historias de honor, deber y el legado de su clan. Su padre, Brian, era un hombre de principios, conocido por su carácter firme pero justo. A diferencia de otros líderes de su tiempo, Brian inculcó en Jamie y Jenny el valor de la compasión, la lealtad y el trabajo arduo. Ellen Mackenzie, la madre de Jamie, era hija del jefe del clan Mackenzie de Leoch. Era conocida por su belleza y espíritu libre, una mujer independiente que desafió las normas de su época. Su padre había planeado un matrimonio estratégico para ella con Malcolm Grant, el líder del clan Grant, para fortalecer las alianzas entre los clanes. Sin embargo, Ellen tenía otros planes. En un movimiento audaz que asombró a todos, rechazó a Malcolm Grant, ofendiéndolo en el proceso, y escapó de Leoch para casarse con Brian Fraser por amor. Brian Fraser, un hombre honesto, valiente y con principios firmes, era el líder de Lallybroch, una finca próspera pero humilde en comparación con las vastas propiedades de los Mackenzie. A pesar de su tamaño, Lallybroch era un refugio para Ellen, quien encontró en Brian no solo un esposo, sino a un igual. Su matrimonio no fue simplemente una unión política, fue una rebelión contra las expectativas y un acto de amor verdadero. Los padres de Jamie le enseñaron desde muy temprana edad que el amor, el honor y la lealtad no deben estar en segundo plano frente a las intrigas políticas. Esta lección guiaría muchas de las decisiones de Jamie más adelante en su vida. 2 años después de la muerte de Willie, el hijo mayor, Ellen falleció mientras daba a luz a su cuarto hijo, quien también murió durante el parto. Esto hizo que Jenny tuviera que asumir las responsabilidades de dirigir Lallybroch desde ese preciso momento. Jamie creció bajo la tutela de su padre, aprendiendo desde muy joven a manejar las responsabilidades que algún día le tocaría asumir. Lallybroch era una finca relativamente pequeña pero próspera, compuesta por alrededor de 60 granjas arrendadas y una pequeña aldea llamada Broch Morda. Jamie aprendió a amar su hogar, a sus habitantes y a los campos que lo rodeaban. Sin embargo, no todo en la infancia de Jamie fue tranquilo. La política de los clanes y las tensiones con los ingleses siempre estaban al acecho, y estas preocupaciones comenzarían a pesar sobre él mucho antes de lo que cualquiera podría haber esperado. Cuando tenía 14 años, Jamie fue enviado a Vienach, la casa de su tío Dougal Mackenzie, quien era zurdo como Jamie, y este le enseñó a manejar la espada con ambas manos, aunque Jamie ya tenía nociones porque de pequeño el padre de Ian, John Murray, le enseñó a pelear con la mano izquierda. Dougal, siendo un guerrero experimentado y un hombre de principios duros, sometió a Jamie a un riguroso régimen de entrenamiento para asegurarse de que pudiera defenderse y servir los intereses del clan Mackenzie. A los 16, Jamie vivió durante 1 año en el castillo Leoch, sede principal del clan Mackenzie. Esto ocurrió después de que su madre falleciera y su padre, Brian Fraser, decidiera enviarlo a Leoch para que estuviera bajo la supervisión de sus tíos Colum y Dougal Mackenzie, quienes eran los líderes del clan. La decisión de enviarlo a Leoch no solo tenía propósitos de proteger a Jamie,
sino también de fortalecer los lazos entre los Fraser y los Mackenzie. Durante su estancia en el castillo Leoch, Jaime aprendió mucho sobre la política de los clanes y las dinámicas familiares. Allí tenía maestros de francés, alemán, matemáticas y otras materias, y todas las tardes jugaba al ajedrez con Colum. A los 18 fue enviado a París a estudiar en la universidad. Durante este tiempo, vivió con su primo Jared Fraser y conoció a su primer amor, Anneliese de Marillac. Ella tenía muchos pretendientes y filtreaba con todos, pero con Charles Gallois se citó varias veces, así que Jaime se molestó terriblemente por eso. Una noche, Jaime los vio besarse y, llevado por los celos, retó en duelo a Charles, siendo ilegal en París. Se citaron y Anneliese presenció el duelo. Charles eligió espadas. Jaime tuvo bastantes complicaciones en el duelo. Tuvo que luchar con la mano derecha, se le soltó el pelo y no pudo ver bien a su oponente. No obstante, consiguió herir a Charles, llevándose la victoria. Sin embargo, Jaime quedó completamente abatido cuando Anneliese, en vez de correr hacia él, acudió a ayudar a Charles. Después de un mes se casaron y Jaime volvió a Escocia con el corazón roto y pensando en hacerse monje. A su regreso a Lallybroch, su vida sufrió un cambio drástico que lo llevaría al límite de su resistencia física y emocional. Todo ocurrió una mañana. Mientras Jaime trabajaba en la finca, escuchó gritos provenientes del interior de su casa. Se apresuró con rapidez a dejar lo que estaba haciendo, temiendo así que su hermana estuviera en peligro. Y no se equivocaba. Lallybroch había sido invadida por soldados ingleses, quienes buscaban a su familia bajo la sospecha de actividades rebeldes contra la corona británica. Cuando Jaime intentó enfrentarse a Jack Randall, el oficial al mando de dicha operación, este tomó a su hermana como rehén y le ofreció perdonar a Jaime a cambio de acostarse con él. Jaime le pidió a su hermana que no aceptara, pero esta, tras darle una patada a Randall en la entrepierna, permitió que la llevaran con él. Randall, por su parte, ordenó a sus soldados que apresaran a Jaime bajo falsas acusaciones de traición. El chico se resistió al arresto, tratando de defender su hogar y su familia, pero dicha resistencia no fue bien recibida por Randall, quien vio en Jaime un desafío directo a su autoridad. Ordenó que fuera llevado al fuerte William, donde decidiría personalmente su castigo. Este fuerte era conocido por ser un lugar de control británico, y la reputación de Randall allí era temida. Durante su encarcelamiento intentó escapar, pero los ingleses lo descubrieron y lo condenaron a recibir 100 latigazos en la espalda. La primera flagelación de Jaime fue brutal y humillante. Atado a un poste en el centro del fuerte, Jaime fue azotado con un látigo, mientras Randall observaba, claramente disfrutando de la tortura. Jaime, con una resistencia física y mental poco común para alguien de su edad, se negó a gritar o a mostrar dolor, manteniendo su compostura tanto como le era posible. Pero Randall no se detuvo ahí. Quería quebrantar a Jaime no solo físicamente, sino también emocionalmente. Ordenó que le dieran otros 100 azotes más por haber robado comida antes de su intento de fuga, pena que se ejecutó una semana después, cuando un médico determinó que no estaba en peligro de muerte. La brutalidad de Randall no tenía límites. Durante el segundo azote, Brian Fraser, el padre de Jaime, fue testigo del cruel castigo infligido a su hijo. El dolor fue tanto que Jaime cayó inconsciente, y su padre, pensando que su hijo había muerto, sufrió un derrame cerebral y murió allí mismo. Mientras se recuperaba de su segunda flagelación, unos amigos entraron al fuerte y lo ayudaron a escapar, pero en el proceso resultó muerto un sargento inglés, por lo que las autoridades acusaron a Jaime de asesinato y pusieron un precio de 10 libras esterlinas por su cabeza. Tras su rescate, Jaime se fue a Francia para unirse a su mejor amigo, Ian Murray, como mercenario del ejército francés, donde permaneció 2 años y aprendió más sobre combate y estrategia militar. De regreso a Escocia, Jaime vagó por las zonas rurales con una pandilla de hombres sin clan durante 6 meses, robando ganado y viviendo de la hospitalidad de tierras altas.
hasta que un día alguien lo golpeó en la parte posterior de la cabeza con un hacha y su tío Dougal lo envió a recuperarse a Abadía en Francia, donde su tío Alexander Fraser era el abad. Allí, Jamie encontró un refugio temporal entre los monjes, quienes lo cuidaron mientras sanaba de sus heridas físicas. A su regreso a Escocia, Jamie no pudo volver directamente a Lallybroch. Ser un hombre con un precio por su cabeza lo obligaba a mantenerse en las sombras. Pasó mucho tiempo viviendo como un hombre segregado, sin clan, y tuvo que recurrir a la vida de un ladrón de ganado para sobrevivir. Esta vida lo llevó a vivir en los bosques y montañas de las tierras altas, siempre en movimiento, siempre huyendo de los soldados británicos que lo buscaban. Cuando regresó a Escocia, fue recibido por su padrino Murtagh, su tío Dougal y un grupo de hombres del clan Mackenzie. Un día, mientras trataba de robar ganado cerca de Inverness, se encontraron con una patrulla inglesa a cargo del capitán Randall y se inició un enfrentamiento. En el proceso, Jamie recibió un disparo y se dislocó el hombro. Y el resto es historia. Bien amigos, esta es toda la historia de la vida de Jamie Fraser. Digamos que antes de conocer a Claire y todos los sucesos que marcaron su infancia y su vida. Y en el punto en el que nos quedamos en la narración es justamente el momento en el que rescatan a Claire de Jack Randall y justo algunos minutos después él la conoce, así que bueno, ya esa historia hace parte de la serie. Cuéntenme en los comentarios si les gustaría que hablara más sobre otros personajes de Outlander y cuáles son estos personajes que les interesan más. Y recuerden que si les gustan este tipo de videos, la mejor forma en la que me pueden apoyar es dejando un like, suscribiéndose y siguiéndome en mis redes sociales. Nos vemos en un próximo video.